Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer un solo texto el día de hoy. Primera de Juan 1, 17. Amén. Si lo tiene, puede decir amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Volvemos a leer. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que acabamos de lecturar, mi Dios. Gracias por todo lo que hoy se ha hecho, y te pedimos también que nos sigas enseñando, Señor, que nos enseñes tu palabra, que siembres esta palabra en nuestros corazones, mi Dios, que me guíes, que guíes mi mente, Señor, para predicar solo tu palabra y para edificar a las personas en tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, oídos y mentes, Padre, para que la palabra se siembre y para que la palabra dé fruto, Señor. Y tú hagas como tú quieras hacer en nuestras vidas, Señor. Toda la gloria, toda la honra y todo el servicio está en ti, Señor. Los niños, Padre Celestial, están en ti, mi Dios, nuestros corazones y nuestras mentes, mi Dios. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ok. El título del mensaje lleva gracia y verdad en Cristo. Amén. La gracia y la verdad en Cristo. Vamos a estar comenzando los domingos a estudiar varios textos sobre el Evangelio. Y les pido también oración porque tenemos el propósito en Dios de, cuando ya arranquemos con más velocidad, digámoslo así, pues vamos a comenzar a estudiar texto por texto el Evangelio de Mateo, ¿sí? Pero por ahora vamos a ver varios textos a través de toda la Biblia sobre el Evangelio. Ya cuando estemos, como le digo, un poco más avanzados, pues vamos a ir texto por texto. Creo que es una de las cosas que el Señor me ha llamado a que prediquemos su palabra de manera consecutiva. ¿Ok? Así que estén orando por eso, para que el Señor nos fortalezca. Hoy quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Juan, que es uno de los evangelios favoritos de muchos cristianos, porque es distinto a los demás evangelios. En la Biblia hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Mateo, Marcos y Lucas, digamos que son primos en el contenido, es decir, se parecen en mucho de lo que ellos contienen. Pero el Evangelio de Juan contiene algunas cosas, pero diferente a los demás evangelios. Y por eso algunos cristianos dicen que es uno de sus evangelios favoritos, porque Juan narra la vida de Jesús desde otra manera, aunque sigue siendo la misma vida de Jesús. ¿Ok? Y nos da algunas cosas que los otros evangelios no nos dan, como la boda de Caná y otras muchas historias que no se encuentran en los demás evangelios. Pero a mí lo que me gusta de este evangelio es que, mire, la historia siempre ha registrado a hombres y mujeres que han sido famosos porque han dejado alguna marca, buena o mala, en la humanidad. Por ejemplo, tenemos al que no creó la electricidad, pero por lo menos el método de aprovechar la electricidad, siempre la gente lo recuerda, que era Benjamin Franklin, ¿verdad? Y tenemos también, por ejemplo, a Henry Ford, que fue que revolucionó la industria de los automóviles. Y así tenemos un sinfín de personas: a Simón Bolívar, que libertó 5 naciones, al menos del Imperio Español. Y son personas que son recordadas por lo que hicieron. Tenemos gente mala, que fue recordado por lo malo que hizo, como Hitler, por ejemplo, que mató a más de 6 millones de judíos, según dicen, a través de su gobierno. Entonces, las personas son recordadas por lo que han dejado. Y tenemos también millones de personas que no son recordadas porque no dejaron algo trascendente. Pero usted ve todo lo que el mundo ha avanzado hoy, usted ve toda la tecnología, todo el avance médico, todo el avance político que el mundo ha alcanzado. El mundo, con todo lo que nosotros vemos, guerras por aquí, guerras por allá, es pacífico en comparación a como era antes. Antes era guerra cada rato. Entonces, el mundo en cierta medida ha alcanzado, digamos, un avance. Pero también es cierto, hermanos, que el mundo también ha traído o tiene ahorita un retroceso espiritual enorme, un retroceso moral gigantesco. Es decir, hoy estamos en los tiempos de Isaías, cuando Isaías dijo: a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hoy vivimos así. Tenemos que estar cuidando a nuestros hijos, cuidando nuestros matrimonios, fortaleciendo nuestra familia, porque hay muchas cosas que se meten del mundo
para destrozar nuestra manera de pensar y para destrozar la santidad, la justicia, la moral en nuestra familia. Entonces, por un lado el mundo avanza, pero por el otro lado el mundo retrocede. Pero hubo un hombre que fue marcado y que marcó la historia en un antes y un después, no porque trajo un avance tecnológico, ni porque trajo aspirinas o cosas por el estilo, sino porque trajo la gracia y la verdad. Como dice el texto que acabamos de leer en Juan capítulo 1, 17, que Jesucristo nos trajo la gracia y la verdad. ¿Y qué es lo importante de eso? ¿Qué es lo trascendente de eso? Porque mucha gente dirá, bueno, Cristo no nos trajo el automóvil, en el tiempo de Cristo no había automóvil, Cristo no nos trajo, por ejemplo, Dios bendiga el que inventó el inodoro, ¿verdad? Uno se pone a ver, cónchale, se ganó su merecido ahí que inventó el inodoro, o aquella mujer alemana que inventó la coladora de café, que antes el café se bebía como el té y no se diluía bien el sabor. Bueno, gloria a Dios que inventó eso, pero Cristo no trajo nada de eso, pero trajo algo más trascendente que nos dice Juan, y que Juan lo vio digno de registrarlo, que es que gracias a Cristo nos vino la gracia y la verdad, que son dos cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Mire, Dios se ha manifestado al hombre de muchas maneras, y Dios siempre se ha querido manifestar al hombre. Esas personas que creen que en una religión de ocultismo, que Dios está oculto, que hay que llegar a un nivel espiritual gigantesco para poder ver a Dios, yo creo que en cierta medida o en gran medida están errados. Porque el Dios de la Biblia no es un Dios oculto. El Dios de la Biblia no es un Dios que no le gusta que lo vean o que lo conozcan. Es todo lo contrario. El Dios verdadero busca al hombre. El Dios verdadero procura tener una relación con el hombre. Lo vemos en el Edén. Adán y Eva, al principio, Génesis capítulo 1, 2 y 3, estaba el hombre con Dios. Y caminaba Dios en el huerto. Y andaba Dios en el huerto. Y el hombre rompió la relación al traer el pecado a Adán y Eva. Luego los expulsa del Edén por causa de su pecado. Pero Dios vuelve a tener relación con un pueblo que es Israel, y dice, mire, yo voy a habitar en ustedes. Y los acompañó en el desierto, los acompañó a través del arca del pacto, los acompañó en el templo cuando Salomón trajo el templo en Israel. Es decir, que Dios siempre ha querido relacionarse con el hombre. Él se ha manifestado. Él se manifestó, por ejemplo, a Moisés en Éxodo capítulo 3 en la zarza ardiente. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia que la zarza ardía? Ahí está un himno que canta, un coro, que la zarza ardía y no se quemaba y no se consumía. Bueno, eso fue una manifestación de Dios a Moisés. Entonces, el Señor, a través de la historia, se ha manifestado de distintas maneras. Pero la mayor manifestación de Dios no fue en el Sinaí, cuando Dios entregó aquellas tablas que vemos en la película, y que hubo fuego y truenos y relámpagos y terremotos, cuando Dios entregó las tablas del Sinaí, o cuando Dios descendió y mandó a destruir Sodoma y Gomorra, que cayó fuego del cielo, o aquella manifestación de Dios cuando Elías estaba en el monte Carmelo y Elías oró y cayó fuego del cielo y consumió el becerro que Elías estaba sacrificando. Esas son manifestaciones impresionantes de Dios, pero la más grande manifestación de Dios es Jesucristo. Es decir, Dios, aún queriéndose manifestar a nosotros, aún queriéndose mostrar a nosotros, Dios se encarnó. Y Juan comienza su evangelio diciéndonos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan sigue diciendo en el versículo 4, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, Jesucristo, que era por la eternidad, es por la eternidad, siempre ha existido. Jesucristo, que tiene una relación con el Padre, Hijo, Padre, ellos tienen una relación, pero además Jesucristo es Dios. Ese Dios se encarnó. Ese Dios habitó entre nosotros. Mire cómo dice el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, que Jesús, la persona de Jesús, es la mayor manifestación de Dios. Es decir, Dios está diciendo, yo estoy aquí con ustedes. Por eso nos dice Juan que Jesucristo es la gloria del Padre. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús. En una ocasión, un discípulo un poco incrédulo de Jesús, por ejemplo Tomás, y una vez se dice, cónchale, ¿cómo es que
alguien que andaba con Jesús, caminaba con Jesús, comía con Jesús, tiene ciertas dudas acerca de Jesús. Y una vez Jesús le dijo a ellos que él se iba. Y le dijo el discípulo, una cosa te pedimos, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice a Tomás, Tomás, todo este tiempo he estado con vosotros y ¿cómo me decís muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo comparte con el Padre, con Dios, la misma gloria. Porque Jesucristo es Dios. Y esa gloria que nos ha mostrado Jesucristo es la plenitud de la gracia y la plenitud de la verdad. Que ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues que se ha manifestado, miren, no un invento científico ni un invento médico, sino que Jesucristo nos trajo la salvación. Ese es el propósito por el cual Juan escribió su evangelio. Mire cómo dice Juan 20:30, en el evangelio. Además Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, el propósito de todo lo que Juan escribió aquí es para que nosotros tengamos vida en Cristo. Y una de las cosas que Juan dice es, Jesús nos mostró cómo es Dios. Nosotros, usted y yo, podemos tener concepciones erradas de Dios. Hay gente que cree que Dios es como un peluche cósmico, un peluche gigantesco, que podemos venir a abrazar, que suple nuestras emociones, que está ahí para llenar ese hueco, ese vacío, y hacen como una idea romántica de Dios. Hay otras clases de personas que hacen a un Dios alcahuete, es decir, un Dios que me permite ciertos pecados, un Dios que me permite vivir de la manera como yo quiero hasta cierta medida, que yo le ofrendo, que yo voy de vez en cuando a la iglesia, que yo de vez en cuando leo la Biblia, y pues él es un Dios alcahuete, como un abuelito que alcahuetea a los nietos. Entonces así es Dios. Otras personas creen de Dios que Dios es un ser amargado, ¿sí? Que está enojado con el hombre todo el tiempo, un ser que lo que piensa es en hacerle mal al hombre, como eran los dioses griegos antes, por ejemplo Zeus y el dios de la guerra, que querían era matar y acabar con el hombre. Pero todas esas ideas son equivocaciones del hombre, de nuestra mente, creados por nosotros. Como una vez estaba hablándole yo el evangelio a una niñita y me dice, y yo le digo, Dios está contigo. Y la niñita me dice, no, Dios está clavado allá en la cruz en la iglesia, que está por la casa mía. Es decir, aunque nosotros es exagerado el ejemplo, tenemos la mentalidad a veces de la niña, en muchos sentidos. Creemos que Dios es de esta manera porque alguien nos lo dijo, porque lo dijo un predicador, o porque lo dijo un sacerdote o un pastor, quien sea que lo haya dicho. Creemos eso de Dios, pero no lo confirmamos en la palabra y no lo comparamos con Jesús. Sí, quien nos muestra claramente quién es Dios es Jesucristo. Quien nos muestra claramente cómo actúa Dios es Jesucristo. Amén. Mire cómo dice la Biblia en Colosenses 2:9. Dice la Biblia en Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que en Cristo habita toda la esencia de Dios. ¿Tú quieres ver a Dios? Ve a Cristo. ¿Quieres ver a Cristo? Lee los evangelios para que veas cómo actuó Cristo. Mire, si nosotros dedicásemos el 50% del tiempo que dedicamos a conocerle la vida a la esposa, al conocerle la vida al vecino, al conocer la vida de los políticos, a mí me gusta mucho la política, al menos verla. Entonces uno ve una noticia, ve aquello, cómo actuó este candidato, Si nosotros dedicáramos el 50% de nuestro tiempo que dedicamos a esas cosas, a conocer la persona de Cristo, nosotros tuviéramos una visión, mire, más hermosa, más amplia, más santa de quién es Dios. Porque al ver cómo actúa Jesús en cada situación, nosotros estamos viendo a Dios actuar. Y Juan dice que Él es Dios y que Él habita en nosotros. Mire cómo dice Hebreos 1:2. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Jesucristo es la gloria de Dios y es la impresión exacta de la imagen
de Dios. La gente echa broma y dice, no, que casi no se parecen los hijos tuyos a vos. Son la imagen tuya. Pero en el caso de Cristo, Cristo no es que se parece a Dios. Cristo es la imagen exacta de Dios. Cristo actúa como Dios actúa. Cristo piensa como Dios piensa. Porque Él es Dios. Amén. Y porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Eso nosotros lo debemos ver claramente en la Escritura. ¿Y por qué es importante conocer a Dios? Porque mucha gente cree que la vida o la salvación es simplemente ser libres del infierno. No, la salvación es limpieza de pecado, la salvación es ser libre del infierno, la salvación es ir para una buena iglesia, esa es la salvación. Y realmente lo que nos dice el apóstol Juan en su evangelio, en el Juan capítulo 17, Juan nos dice que es la salvación. Juan 17, versículo 3. Esta es la salvación. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la salvación. La salvación es conocer a Dios. La gente cree que la vida eterna es mucho tiempo. Vamos a andar de nube en nube ahí brincando, aburridos, viendo a ver qué hacemos. No. La vida eterna es conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios en esta vida, cuando tú conoces a Dios, ya la vida eterna es parte de ti. ¿Cuál es la artimaña de Satanás? ¿Cuál es el artilugio más grande de Satanás? Que la gente no le resplandezca la luz de Cristo. Porque si a la gente le resplandece la luz de Cristo, la gente opta por Cristo. Pero él quiere mantenerla enceguecida a la gente, para que no vean la belleza de Cristo. Entonces, ¿qué ve la gente? Los errores de los evangélicos, ¿verdad? La gente ve los errores de los pastores. La gente ve, no, es que mire, la Biblia es un libro muy extraño, es un libro que si usted lo lee se vuelve loco. Y la gente inventa un montón de cosas para no ver a Cristo. Y Satanás se encarga de que la gente vea esas cosas. Por eso es que el libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque cuando tú miras a Jesús, tú ves el amor de Dios hacia ti y eso te ayuda a permanecer. Y eso te ayuda a perdonar. Y eso te ayuda a buscar a Dios. Y eso te ayuda a decir, bueno, en esta vida hay mucho pecado, en esta vida hay muchos errores, pero hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque yo he creído en Dios y yo conozco a Dios. Por eso cuando nosotros conocemos a Dios, no nos mueven la doctrina de los hombres o la religión de los hombres, porque puede venir a tu puerta un testigo de Jehová, un solo Jesús, un ateo a decirte que Dios no existe. Pero como tú conoces a Dios por el testimonio de la Escritura y por el testimonio del Espíritu Santo en ti, tú no te mueves. Esa es la vida eterna. Y cuando la persona muere y va con Dios, va a pasar una eternidad conociendo a Dios. Mire, dicen que ni aún los que están casados terminan de conocer a la persona con la que están casados. Imagínense una persona, un ser humano como usted y como yo, que tiene errores, que a veces tenemos actitudes como, o acciones como que ya las conocemos, ¿verdad? Samuel se para temprano, lo primero que hace es café. Entonces la persona como que va conociendo, ¿verdad? Ya yo sé cómo va a actuar Edwin, ya yo sé cómo va a actuar Kelly, porque lo conozco, porque sé cómo es. Pero Dios es más grande que nosotros. Y vamos a vivir una eternidad conociéndolo a Él. Quienes creen en Cristo y van a la eternidad, van a vivir toda una vida conociéndole. Porque Dios es maravilloso. Amén. Porque Dios es grande, porque Dios es infinito, porque en nuestra pequeña mente no cabe Dios. Una vez estaba, creo que era Santo Tomás, caminando por el mar, por la orilla del mar, por la orilla de la playa, iba a decir yo caminando por el mar, ¿verdad? Solo Cristo. Caminando por la playa, y yo creo que era un sueño que él tenía, dice la historia, y él ve a un niñito que estaba echando agua en el balde, y echando agua en un balde del mar, y echando agua del mar del mar. Y él le pregunta al niñito, ¿pero qué estás haciendo? Y él dijo, no, estoy tratando de meter el mar en el tobo. Y dijo, es que eso, nunca vas a poder meter el mar en el tobo. Entonces Dios le enseñó a este hombre que jamás vamos a poder meter a Dios en nuestra mente pequeña. ¿Ok? Dios es muy grande. Es más, dice el libro de Éxodo que las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay muchas cosas de Dios que no conocemos, pero nosotros debemos procurar conocer lo que Él nos mostró de Él. ¿Y qué nos mostró
de Él la vida y obra de Cristo a favor nuestro. Volvemos al texto y dice el texto, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Lo primero que dice Juan es que miren, la ley que Dios le dio a Moisés nos enseña algo. La ley que Dios le dio a Moisés quiere transmitirnos algo. Esa ley Dios la dio con gloria. Mire, ese día en Éxodo capítulo 19, cuando Dios dio la ley, hubo relámpagos, hubo truenos, hubo terremotos. Dios le dijo al pueblo de Israel, santifíquense porque yo me voy a manifestar a ustedes. Pero no pudieron pasar al monte Sinaí. Solamente pasó Moisés. Ni siquiera los sacerdotes pudieron pasar de la gloria, de la santidad. Porque Dios dijo, si traspasan el monte, puede ser que ustedes caigan muertos. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Yo soy un Dios santo. Entonces lo que primero que nosotros debemos ver y aprender acerca de Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, por supuesto, pero más de una forma primaria en la ley de Moisés, vemos la santidad de Dios. Y lo primero que usted debe saber es que al Dios que usted sirve no es un Dios alcahuete, no es un Dios sinvergüenza, sino que es un Dios santo. Y santo no nada más que no peca, un Dios también que es único, no hay otro Dios como Él. Él es un Dios apartado, Él es un Dios que no se compara con nadie, porque no hay otro ser como Él. Una vez le preguntó un predicador a sus alumnos, ¿qué se parece más a Dios? ¿Un gusano o un arcángel? Y hubo un alumno valiente que le dijo, un arcángel se parece más a Dios. Y el profesor dijo, no, ni un gusano se parece a Dios, ni un arcángel se compara a Dios. Dios es único, no hay otro ser como Él. Ni siquiera el hombre, que es hecho a semejanza de Dios, es igual a Dios. Solamente el único ser que hay en el universo que no se compara con otros en poder, en gloria, en eternidad, es Dios. Porque si hubiese otro ser, hubiese otro Dios. Pero hay un solo Dios, nuestro Dios. Amén. Entonces, mire cómo dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, que está diciendo aquí el apóstol Pablo, la ley de Moisés, el ministerio de muerte, la ley de muerte, si la ley de muerte fue con gloria, ¿por qué le llama Pablo la ley de muerte o el ministerio de muerte? Porque la ley mata. Dice Pablo, la ley mata porque me muestra mi pecado. Si no hubiese ley, no hubiera pecado. Pero por cuanto hay ley, hay pecado. Porque yo no sabía, dice Pablo, lo que era la codicia hasta que la ley me dice no codicies. Yo no sabía lo que era la lujuria hasta que la ley me dice no seas lujurioso. Yo no sabía, vamos a ampliar la ilustración, lo que era el adulterio hasta que la ley dice no adultere. Y más nuestro Señor Jesucristo, que en Mateo capítulo 5 nos dijo, cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces, Pablo está diciendo, la ley mata. La ley te muestra el pecado y el pecado trae la maldición. Pero ese ministerio, pero esa ley fue con gloria. ¿Por qué? Porque Dios nos mostró su santidad. Porque Dios le mostró al pueblo, mire, yo quiero que ustedes vivan así, que amen a su prójimo, que no tengan imágenes delante de ustedes, que honren a sus padres, que ustedes no digan mentiras, no digan falsos testimonios contra su prójimo. Y una serie de mandamientos, Dios está diciéndole a su pueblo, yo soy un Dios santo. Entonces Juan nos está enseñando y nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Y la ley a cada uno de nosotros que estamos en este lugar nos juzga y nos condena. Porque dice el libro de Gálatas o la epístola de Gálatas que cualquiera que no permanece en todas las cosas de la ley está bajo maldición. Entonces por eso dice Pablo, ¿verdad?, que la ley mata. Mire cómo dice Romanos 2:12, perdón. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, que Dios nos puso la ley para mostrarnos nuestra condición y para entender que estamos en una condición crítica. Mire, la gente, el gran problema de la mayoría de las personas es que no creen que su pecado es grande. Cuando la gente no cree que su pecado es grande, tampoco creen que Jesucristo es un gran Salvador.
Porque si yo tengo un pecado chiquito, tengo un salvador chiquito. Porque yo no necesito que me salve de una gran cosa. Es como que si usted llamara a los bomberos a su casa porque le agarró candela un montón de basura atrás en el patio. Ay, sí, gran cosa hicieron los bomberos. Apagaron un montón de candela, apagaron una basura que yo estaba quemando en mi patio. Usted estaba quemando fresco, basura en su casa y de repente y llegaron los bomberos y le apagaron la basura. Ay, sí, gran cosa ustedes los bomberos que me quemaron la basurita aquí en el patio. Pero si la casa se le está incendiando y está corriendo peligro sus hijos y sus bienes y llegan los bomberos y le echan agua y le salvan la casa, ay no, vamos a aplaudir a los bomberos porque hicieron algo grande. Pero cuando la gente cree que Cristo les salvó fue Dios, ellos eran una mansa paloma, lo que pasa es que a veces hacían cositas malas. Cuando la gente cree eso, tiene un salvador así, pequeño. Si la gente cree, no, mire, yo hice unas cosas malas por ahí, pero también yo no era tan malo. No fue que Dios tuvo que rescatarme de una cosa tan mala. Entonces tienen un salvador pequeño. Pero cuando tú te das cuenta, como dice la Biblia, de que tu pecado ofende a Dios, de que mi pecado trae la maldición de Dios a mi vida y a tu vida, el pecado tuyo y mío, y tú dices, no, Cristo murió en la cruz para salvarme, Cristo murió en la cruz para redimirme, Cristo llevó la ira de Dios en la cruz por mí, por mi maldición, por mi desobediencia, tú tienes un gran salvador, como lo dice la Biblia. Entonces la ley nos muestra a nosotros en la condición que nosotros estamos. Miren cómo dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Dice Pablo, la ley no puede vivificar a nadie, la ley no puede salvar a nadie. Nadie se puede salvar porque se porte bien. Pórtese bien porque para usted ir para el cielo. Eso es una falacia. Nadie puede ir para el cielo portándose bien porque nadie logra portarse bien. Entonces, dice el apóstol Juan, pero Dios se ha manifestado a nosotros. Pero Dios se encarnó. Pero Dios habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para no solo mostrarnos su santidad a través de la ley, sino también para mostrarnos su gracia y para mostrarnos la verdad. Eso es lo maravilloso del Evangelio, hermano. Que Jesucristo también nos enseñó algo al venir aquí. Versículo 17, seguimos en el versículo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí al leer este texto tenemos que guardarnos de un error. A veces la gente cree que Dios en el Antiguo Testamento era muy malo. Dios era muy malo en el Antiguo Testamento. Dios mandaba a matar gente y Dios hacía esto. Y cuando vino Cristo, pues Cristo aplacó a Dios. Cristo volvió cristiano a Dios. Y eso es falso. Así como Dios siempre ha sido santo, Dios también ha sido lleno de gracia y lleno de verdad. Dios siempre ha mostrado su gracia y su verdad. Aún en los tiempos de Moisés, aún en los tiempos de Adán y Eva. ¿Sabe cuál es la muestra más grande de Dios, Adán y Eva, de su amor y misericordia? Que yo no sé por qué Dios bueno, gracias a Dios que yo no soy Dios, pero yo no sé por qué Dios no fulminó a Adán y Eva el momento que pecaron. Porque la justicia dice, ciertamente si comes de él morirás. Entonces, ¿cuál era el castigo? Morir ahí, fulminarlos, quemarlos ahí. Pero Dios mostró su gracia y su amor, todavía dándoles oportunidad de vida para el arrepentimiento. El mismo apóstol Pedro dice, muchos tienen por tardanza su venida, la de Cristo. ¿Pero por qué? Es aún Dios dándole oportunidad a las personas que se arrepientan, que busquen de Él, que vengan a Él. Es decir, que Dios siempre ha mostrado su gracia, Dios siempre ha sido verdadero. Pero cuando vino Cristo a este mundo, Dios manifestó de una manera especial, de una manera más grande, su gracia y su verdad. Es decir, Dios le mostró a los hombres, así soy yo, como es mi Hijo. Como es el Hijo, así es el Padre. Y así actúa Dios. Amén. Un predicador estaba una vez en una universidad y estaba dando una conferencia a estudiantes incrédulos y creyentes también. Y él dice, el predicador se levanta en medio del salón y le dice a los alumnos, el problema más grande de ustedes y mío
es que Dios es bueno. Y todo el mundo se queda como consternado, ¿no? Porque ese es el problema más grande de nosotros, que Dios es bueno. Y el predicador continuó diciendo, ese es el problema más grande porque nosotros no lo somos. Porque Dios es bueno y nosotros somos malos. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema con ese Dios bueno que nosotros le hemos contestado de una manera tan mala, hermano? Que dice la Biblia que de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y tanto odió el mundo a Dios que mató a su Hijo unigénito. Mire usted lo malo que nosotros somos. Dios nos amó y dio a su único Hijo. Nosotros odiamos a Dios y matamos a su único Hijo. Esa es la magnitud de la maldad del corazón del hombre. Entonces la gente a veces, ay, fulanito hizo tal cosa, eso fue la droga. No, ese es el corazón del hombre. Usted no ve que vivimos excusando a la gente. Pues sí, a veces los vicios, a veces las cosas como que impulsan más a la gente, pero eso ya estaba sembrado en el corazón. Mucha gente es asesina de corazón. Lo que pasa es que le da miedo sacar la pistola o sacar el cuchillo porque saben que van a ir a la cárcel. Pero si no hubiera cárcel o no hubiera infierno, mataran a cualquiera y puñaleran a cualquiera. Son asesinos de corazón. Hay hombres que son adúlteros de corazón. ¿Entiendes? Si no tuviera la esposa, si no lo estuvieran viendo, si no tuvieran lo de la iglesia, si no tuvieran los vecinos, me comiera cualquier mujer. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón del hombre. Somos perversos. Fulanito hizo tal cosa. Ay, yo no creía que fulanito hiciera. Yo sí creía. Porque somos malos. No es de sorprender la naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero Dios es bueno. Dios es santo. Entonces, ¿cómo? El gran meollo del asunto es ¿cómo puede habitar un pecador, un hombre malo, con un Dios bueno y con un Dios santo? Ahí muestra su Dios. Ahí muestra Dios su gracia en Cristo Jesús. Mire, no fue que Dios es alcahuete y sinvergüenza. Bueno, yo los voy a salvar a ustedes. Vamos a meter eso bajo la alfombra, hágaselo loco, como cuando uno está barriendo y tiene flojera y lo echa debajo de la cama. No, Dios no hizo eso. Dios trajo el castigo y la maldición sobre su Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea en Cristo Jesús tenga vida, y esa maldición y ese castigo no caiga en el pecador, sino en Cristo, para que las bendiciones de Cristo lo alcancen a usted y a mí. Mire cómo Dios suplió su santidad y también mostró su gracia en Jesucristo. Amén. Por nosotros. Y hay unas palabritas que me gustan mucho a mí que dice Juan. ¿Qué es la gracia? Yo cuando me congregaba en la iglesia que estaba nuevo, yo siempre veía que hablaban de la gracia y la gracia y la gracia. ¿Qué será la gracia? ¿Será que Dios es gracioso? Decía yo. Y ahí, lo que es la gracia es un favor no merecido. Es ganarse algo sin mérito. Un regalo es un regalo, es gracia. Un pago no es gracia. Miguel me hizo un trabajo a mí y yo le tengo que pagar. Eso no es gracia, eso se lo ganó Miguel, eso se lo merece él porque él hizo un trabajo. Pero si de repente yo quiero darle un regalo, eso es gracia. Él no se merece el regalo, él no me pidió el regalo. Yo no le voy a pedir ningún favor por el regalo, porque si le voy a pedir un favor, entonces no es un regalo. Es un pago por un favor o por otro trabajo. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, es que Dios da algo sin nosotros merecerlo. Como dice aquí, mire, la gracia es la esencia de que Dios es por nosotros. Dios está a favor de nosotros sin nosotros merecerlo. Bueno, mire, esto es maravilloso porque el hombre sin querer estar con Dios, Dios quiere estar con nosotros. Mire, a veces nosotros tenemos ideas locas de Dios, como que hay que meterse en un ayuno de 40 días o hay que hacer tal cosa para poder tener un encuentro con Dios. Y no es así. El profeta Isaías dice en uno de sus versículos: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. O sea, para ser salvos hay que mirar a Dios, como que para que la gente no se esfuerce tanto. A veces la gente pone tanta tranca y tanta cosa a la salvación que Dios dice: solamente el que me mire a mí, solamente el que mire a mi hijo, solamente el que cree en Jesús, solamente el que se arrepiente de sus pecados, yo le doy la salvación.
Es decir, Dios quiere acercarse al hombre. Nosotros no tenemos que volver complejo el evangelio. Hágase esto, hable como nosotros, vístase como nosotros, compórtese como nosotros, a ver si Dios lo salva. Y todavía hay gente en iglesias esperando que Dios lo salve. Y eso es falso. Nosotros, Dios nos salva al momento que creemos en Jesús, por gracia. Por gracia. Yo no estoy aquí. Imagínense que yo no estuviera aquí, que estuviera en otro lugar. La gracia de Dios no se derrama más en mí cuando predico que cuando no predico. Sigue siendo la misma gracia. Yo no la merezco, ni porque venga a predicar aquí, ni porque ustedes vengan a este lugar. La gracia de Dios está a favor nuestro. No es por nuestras obras, es por su amor. La gracia de Dios depende y se origina en su amor. Dios envió a su Hijo, no porque nosotros fuésemos lo más bello, lo más precioso, lo más santo, los niños de papi y mami. No, Él envió a su Hijo, fue por su amor. Él se lo dijo incluso al pueblo de Israel. Israel, en el Deuteronomio capítulo 7, yo los amo, yo los aprecio, no porque ustedes son los papás de los helados o la mejor nación, no, porque yo los quise elegir por su amor. Él te eligió a ti y me eligió a mí, no porque nosotros seamos los papás de los helados, sino por su amor. ¿Y cómo respondemos nosotros? Agradecido, en obediencia. La religión dice lo siguiente, la religión dice, obedece a Dios a ver si Él te acepta. Obedécelo para ver si Él te acepta. El evangelio es distinto. El evangelio es Cristo, soy aceptado por Dios en Cristo, ahora obedezco. Soy aceptado por Dios en Cristo, ahora obedezco. Amén. Tengo el cielo como mi patria, ahora obedezco en esta vida. Pero es por razón del amor del Señor. Y una de las maravillosas muestras de que Dios es por nosotros es enviando a su Hijo. Él no envió un ángel. Él no envió a un hombre santo como Moisés, como Elías, como Juan el Bautista, como Pedro el apóstol. No. Él envió fue a su Hijo. Jesucristo es la muestra de Dios diciéndonos, mire, aquí estoy yo a favor de ustedes. Aquí estoy yo queriendo hacer las paces. Porque mire, uno hace las paces con un familiar, bueno, porque toca, es familia. Pero hacer las paces con un enemigo que quiere el mal para ti. Ay, no, aléjate. Algunos dicen, no, el sabio ve el mal y se aparta. Yo no me acerco más a ese fulano. Pero Dios se acercó a sus enemigos, porque nosotros éramos enemigos de Dios, Efesios capítulo 2, que nosotros éramos enemigos y estábamos bajo la ira de Dios, bajo la maldición de Dios. La gente, hermanos, afuera, adentro de las iglesias, no ve la gravedad de esto. Estar sin Cristo no es, bueno, es que yo no quiero ir para la iglesia un domingo porque es aburrido. Es que no se trata de eso. Estar en Cristo se trata de ser libres de la ira de Dios, de ser libres de la maldición de la ley y poder ser amados en el Señor. Amén. Mire cómo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice Pablo, no desecho la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios. Cristo me amó, Cristo se entregó por mí, yo no desecho esa gracia. Lamentablemente mucha gente sí desecha esa gracia. Pues si por la ley fuese la justicia, sigue diciendo Pablo, entonces por demás murió Cristo. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El ladrón en la cruz, muriendo al lado de Jesús, somos todos nosotros, no nada más Él. Señor, permíteme estar contigo cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón, imagínense que nosotros hubiéramos sido vecinos de ese ladrón, que nos hubiera robado varias veces la bombona y que nos hubiera maltratado un hijo, digamos, al momento de robar en la casa de nosotros, y que nosotros estemos viendo la ejecución del ladrón. Ay, gracias a Dios que hicieron justicia, ese muérgano, mira, allá está muriendo. Y que escuchemos a Jesús decirle, hoy mismo estarás con nosotros en el paraíso. Ay, mira este loco, este otro loco más. ¿Cómo va a perdonar a ese ladrón que me robó a mí tantas bombonas?
Esa es la gracia. Tú no mereces la salvación. Tú no mereces nada de Dios. Pero si tú crees en el Hijo de Dios, como hizo el ladrón en la cruz, vas a recibir la salvación. Usted no se imagina la conmoción. Vamos a suponer, vamos a alargar más la ilustración. La conmoción de los ángeles al ver al ladrón en la cruz en el cielo. El ladrón al lado de la cruz en el cielo. Mi alma, ¿y vos por qué estás aquí? ¿Vos qué hiciste para estar aquí? ¿Cuántos ayunos te metiste? ¿A cuántas iglesias evangélicas fuiste? ¿Cuántas oraciones levantaste? ¿Cuánta Biblia leíste? ¿Cómo te vestiste? ¿Cómo caminaste? ¿Cómo hablaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué obra hiciste? ¿Qué iglesia fundaste? ¿Qué ministerio alcanzaste? ¿Cuánto le predicaste el evangelio de Cristo? No dice nada de eso. ¿Y entonces vos por qué estás aquí? Porque el que estaba en la cruz me dijo que yo estaría con él aquí. Y cumplió su palabra. Aquí estoy yo. Y esa es realidad para nosotros. Yo no predico, usted no predica, usted no evangeliza, yo no evangelizo para ir para el cielo. Nosotros evangelizamos, predicamos y hacemos todo lo que hacemos y vivimos una vida en obediencia por razón de que ya somos ciudadanos del cielo. Esa es la razón, esa es la motivación. Esa es la gracia de Dios, el favor no merecido, no lo merecemos, pero Dios le ha placido en Cristo salvarnos. ¿Qué es la verdad? Además Juan dice que también Jesucristo, por Jesucristo vino la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, algunos dicen sencillamente, la verdad es lo que está en relación a los hechos. Algo que es verdad es algo que está en relación con los hechos. Si yo digo que Edwin está gordo, es porque tenemos los hechos, ¿verdad? Si yo digo que yo estoy gordo, es porque tenemos los hechos, estamos gordos. Eso es una verdad que nadie lo puede dudar. Entonces, la verdad es eso, lo cierto, ¿ok? Entonces, Juan nos está diciendo, con Cristo vino el verdadero conocimiento de Dios. Con Cristo vino la verdadera aplicación de la ley. Con Cristo vino la verdad que nos rescata del pecado. Con Cristo vino la verdad que nos rescata de nuestra mala manera de vivir. La verdad que nos libra de nuestras costumbres que a veces heredamos de los padres o de otras cosas que nos dañan la vida. La verdad que nos libra del error. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces esa verdad, Cristo nos trajo la libertad. Eso es como cuando uno no sabe usar un aparato, o el teléfono, o una tablet, o un televisor, esos aparatos nuevos que están saliendo, y uno no sabe, y uno es ignorante. Entonces, como cuando me metí yo por primera vez a un baño público y yo no sabía cómo usar esos aparatos que uno le mete la mano y ¿cómo es? Los secadores de mano. Yo no sabía, un ignorante, uno no sabía. Cuando le explicaron a uno, ahora comprendo cómo es la cuestión, eso es para secarme la mano, pongo la manito abajo, eso tiene un láser ahí, un sensor ahí que bota el aire y pues me seco las manos. La verdad te libera del engaño, de la ignorancia. Entonces Cristo, y Juan está diciendo, Cristo vino a librarnos del engaño de Satanás, Cristo vino a librarnos del engaño del pecado, Cristo vino a librarnos del engaño de nuestros corazones. No hay cosa más engañosa que nuestro corazón. Ahí la canción del salmista que dice que amigo solo hay uno, lo llaman corazón, le dicen corazón, es falsa. El enemigo número uno del ser humano es su corazón, porque el corazón es engañoso. Cristo nos vino a librar incluso de los engaños de nuestro corazón. Amén. Esa es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida que lleva al Padre. Él nos libera, Él nos muestra el verdadero Dios, Él nos muestra nuestra verdadera condición, Él nos muestra su sacrificio en la cruz por nosotros. Esa es la verdad. ¿Y cómo recibimos esa gracia y esa verdad? Bueno, hay dos personajes en la Biblia que nos muestran cómo recibir esa gracia y esa verdad en la vida. El primero de ellos es muy famoso por la estatura, que es Zaqueo, ¿verdad? Ya que era muy pequeño. Pero Zaqueo es una muestra de cómo recibir la gracia y la verdad. Porque mire, a Zaqueo no lo querían visitar ni los padres. Porque Zaqueo era un corrupto, cobrador de impuestos, medio choro, que jugaba para los dos bandos políticos. Quería estar bien con los judíos, quería estar bien con los romanos. Y lo conocían como ladrón, todo el mundo lo conocía como ladrón. Y nadie quería, los religiosos no compartían con Zaqueo. Los fariseos no iban a prender Zaqueo, los sacerdotes no iban a prender Zaqueo, los levitas no iban a prender Zaqueo, nadie iba a prender Zaqueo porque el que se juntaba con Zaqueo se volvía, al menos en la boca de la gente, un ladrón. Porque andaba con un ladrón. Entonces dime con quién andas y te diré quién eres. Nadie quería ir con Zaqueo.
Hasta que un día Jesucristo le dijo, mira Zaqueo, desciende de ese sicómoro porque hoy estaré en tu casa. Y Jesucristo fue a la casa de Zaqueo, y a la casa de Zaqueo llegó la gracia y llegó la verdad. ¿Por qué llegó la gracia? Porque nadie quería estar con Zaqueo. Zaqueo no merecía que nadie estuviera con él. Y el Salvador del mundo fue a la casa de Zaqueo. Y llegó la salvación a la casa de Zaqueo. Pero también llegó la verdad a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo conoció la verdad. Y la verdad lo enfrentó. Y la verdad lo golpeó. Porque Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y a quien yo robé, se lo voy a devolver cuádruple. O sea que Zaqueo reconoció que era un ladrón. Porque eso hace la verdad. La verdad te abre los ojos a tu condición. La verdad te abre los ojos a la necesidad que tienes de Cristo. La verdad te abre los ojos de tantas mentiras que Satanás nos ha impregnado en el corazón. También tenemos otro ejemplo nosotros de la gracia y la verdad. En Juan capítulo 8, una mujer que cometió adulterio. Según la ley de Moisés, la mujer debía morir por el adulterio que cometió. Y la sorprendieron en adulterio. Y se la trajeron a Cristo. Y Cristo le dijo a los denunciantes de esta mujer, cualquiera que no haya cometido pecado, puede lanzar la piedra tranquilamente. Y dice que uno a uno se fueron, porque la conciencia no lo dejó tirarle la piedra. Y ahí se muestra la gracia del Señor, porque Jesucristo le dice, mujer, ni yo te condeno. O sea que él sí podía lanzar la piedra. Él sí podía matar a la mujer. ¿Por qué? Porque él nunca había pecado. Pero él no mostró la ley, sino que mostró la gracia. Y le dijo, te perdono. Y le dijo, tienes una nueva vida. Pero también le mostró la verdad. Porque le dijo, vete y no peques más. Entonces la gracia y la verdad del Señor son algo maravilloso que cuando nosotros lo recibimos con humildad, con fe, con el arrepentimiento de nuestros pecados, es lo que nos sostiene, es lo que nos guía, la gracia del Señor. Si usted está en Cristo y hoy está aquí en la iglesia compartiendo, llenándose del Señor, y mañana fracasa, porque nosotros somos así los seres humanos, y mañana cometemos un pecado, usted tiene que tener la fe para creer que la gracia de Dios aún continúa con usted. Mañana cometo un error, mañana meto tremendo embuste, yo debo creer que aún la gracia de Dios está conmigo. Ay, Samuel, y eso no va a hacer pensar a la gente que mientras más se peca, más gracia se tiene. No, dijo Pablo, no, nada de eso. Pablo lo dice. Con que entonces pequemos para que la gracia abunde. No. Porque la gracia también capacita junto con la verdad para vivir en santidad. Amén. Para hacer las cosas que agradan al Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Ya vamos a ir terminando. Segunda de Corintios 4 versículo 6. Vamos a leerlo. Dice Segunda de Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. 4:6. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir el texto? Que Dios hizo que en medio de las tinieblas en que nosotros andábamos, viésemos la luz de Cristo. Viésemos su gloria. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que ver a Cristo. Ahí mismo en Juan 1:14 dice que Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. Y que recibimos de Él gracia sobre gracia. Mire que esto es tan maravilloso, que nosotros merecíamos un vengador, no un salvador, pero por gracia vino un salvador. Nosotros merecíamos un destructor, pero por gracia vino un sanador. Nosotros merecíamos a un opresor, pero por gracia vino un libertador. Nosotros merecíamos un verdugo que nos castigara, pero por gracia nos llegó un pastor. Nosotros merecíamos un precipicio que cayera al abismo, pero por gracia vino una puerta de salvación. Nosotros merecíamos hambre y miseria, pero por gracia llegó el pan de vida.
Nosotros merecíamos muerte, pero por gracia llegó la resurrección y la vida. Nosotros merecíamos el infierno, pero por gracia recibimos el cielo. Cristo vino por gracia, nos mostró la gracia de Dios, el amor